El hambre de poder de Moscú es bien conocido en los países bálticos. Solo hay un enemigo y es Rusia. Por eso es ingenuo creer que Rusia está lejos. Los países bálticos se independizaron de la Unión Soviética hace unos 30 años. Ahora muchos vuelven a mirar con recelo a Rusia, su antiguo ocupante. Estaríamos dispuestos a ir al frente con el arma en la mano, luchar contra el enemigo y defender nuestra patria. Estos países a orillas del mar Báltico no quieren volver a perder su libertad. Yo no le tengo miedo a nada. Si los ucranianos pueden vencer a los rusos, nosotros también. Que vengan nomás, estaremos preparados. Me reúno con gente en Estonia, Letonia y Lituania. 3 países con frontera directa con Rusia. Y percibo cómo de repente regresan oscuros recuerdos a la actualidad. Me dirijo a la isla estonia de Hiiumaa, que estuvo cerrada a los visitantes durante la época soviética debido a su importancia estratégica. Moscú la consideraba una puerta de entrada al noroeste. Una vez allí, se hace evidente su pasado soviético. El Museo Militar guarda antiguos monumentos que fueron desmantelados. La Unión Soviética ocupó Estonia en 1940. ¿Todavía tenemos que rendirles homenaje a las tropas que nos ocuparon? Creo que ya era hora de decir que no. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Estonia ha retirado los monumentos soviéticos de los espacios públicos. Moscú siempre ha sido considerado un problema por los países bálticos, y ahora más que nunca. Compartimos el mar Báltico con Letonia, Finlandia, Suecia, Polonia, Alemania y Dinamarca. Todos somos amigos. Solo hay un enemigo y es Rusia. Por eso es ingenuo creer que Rusia está lejos. La guerra en Ucrania ha dado lugar a una nueva exposición en esta sala con objetos de lo más actual. Este es un auténtico recuerdo de la región de Bakhmut. Se trata de partes del uniforme y el casco de un soldado ruso muerto. Un uniforme que advierte sobre la antigua potencia ocupante y su nueva guerra. La guerra es algo terrible. En ella no hay nada romántico, bello o glorioso. Llevar un uniforme así es algo horrible. Solo esta parte del equipamiento pesa más de 30 kilos. Hay que correr, hay que disparar. Claro que entiendo por qué los ucranianos corren, disparan y protegen a su país. Pero ¿por qué hacen todo eso los rusos? Toda la idea que hay detrás de esto es una auténtica idiotez. Lo que dice la dirigencia rusa es completamente absurdo. En la capital de Estonia, también han retirado los monumentos soviéticos de las calles. Tallinn, con su centro medieval, también es una ciudad dinámica y joven. En la playa me encuentro con Matías. Tengo curiosidad por saber si él y sus amigos pensaron alguna vez en irse del país debido a la cercanía de Rusia. Lo hemos hablado entre nosotros, porque siempre surge la duda de si Rusia entrará en los países bálticos y nos volverá a ocupar. La mayoría no iríamos. Estaríamos dispuestos a ir al frente con el arma en la mano, luchar contra el enemigo y defender nuestra patria. Matías tiene 22 años y ya dirige su propia empresa, por lo que cuenta con cierta reputación en Tallinn. Desarrolla juegos online como plataformas publicitarias. Podría estar trabajando en Londres o Shanghái, pero prefiere estar aquí. Cada vez que estoy fuera por un mes o más, siento que me falta algo de Estonia. Digamos lo que digamos sobre nuestro país, es nuestro hogar y lo amamos. La modernidad digital contrasta con tradiciones como este festival de canto. Los 3 países bálticos lograron su independencia de los soviéticos
mediante lo que se conoce como Revolución Cantada. Es un festival de canto, una fiesta que nos une y significa mucho para todos los estonios. Es algo que forma parte del verano. Más allá del típico folclore, representa la identidad de una pequeña nación, a menudo dirigida por potencias extranjeras. Durante generaciones, los estonios tuvieron que celebrar la ideología soviética en lugar de sus propias canciones. Mi abuelo cantaba en un coro, mi madre bailaba, y yo llevo 18 años en el coro. Es parte de la cultura estonia, lo llevamos dentro. Los estonios, con una pequeña población de 1.3 millones de habitantes a orillas del Báltico, están muy orgullosos de su independencia. Viajamos a Narva, donde viven quienes antaño imponían su visión del mundo a los estonios. Narva sigue siendo la ciudad más rusa de Estonia. Solo un río separa aquí ambos países. El estilo de vida en esta ciudad sigue siendo ruso. Moscú envió aquí población rusa deliberadamente durante la época soviética. Recorremos el río fronterizo. Estamos del lado estonio. Del otro lado está Rusia. La familia del guía turístico Andrei también proviene de Rusia. Me siento ruso, pero vivo en Estonia desde hace 38 años y amo este país. He vivido aquí toda mi vida. Andrei no habla estonio como la mayoría de los que viven en Narva. Antaño, los rusos mandaban en Estonia, pero hoy son solo una minoría. Muchos admiran al hombre fuerte de Moscú y añoran el pasado, como el taxista Andrei. Se necesitan 30 años de capitalismo para comprender que todo era mejor en la Unión Soviética. Precisamente de esta ciudad salió un video que se hizo viral en redes sociales. En una protesta contra Putin con el mensaje «Putin». Me encuentro con Alina a orillas del río fronterizo. Ella también tiene sus raíces rusas. Estaba prohibido traer carteles porque querían mantener la situación en calma. Aquí en Estonia es realmente muy peligroso cuando las personas se pelean. Así que prohibieron cualquier símbolo de apoyo a Rusia o a Ucrania. Pero no puedes quitarle la camiseta a una persona, ¿verdad? Mientras grabamos, una transeúnte molesta nos dice fuera de cámara que debería llamar a la policía por esta propaganda anti-Putin. Pero al grabarla deja de hablar y termina yéndose. En una ocasión, desde la parte rusa emitieron un concierto y propaganda del Kremlin hacia el lado estonio para que la gente lo escuchara. Muchos de los descendientes de los rusos establecidos en Narva solo siguen medios de comunicación rusos. Eso me enojó mucho. Hicieron un concierto allí enfrente solo para que se escuchase del lado estonio. Eso es pura provocación. Existe ese discurso de que a los rusos aquí nos tienen oprimidos. La frontera está cerrada a los turistas. A quien tiene familia en ambos lados se le permite ir y venir. Hablar abiertamente de la guerra en Ucrania en Narva es tabú, pero Alina lo hace de todos modos. Por supuesto que espero que gane Ucrania, pero al mismo tiempo me preocupa lo que venga después de Putin. Aunque aquí se siente mucho el espíritu ruso, todavía estamos en Estonia. Alina nos presenta su mundo. Profesora en una escuela, tras la protesta contra Putin, la dirección le sugirió que renunciara. La joven de 22 años se siente estonia, nada más. Intenta explicarme el duelo ruso por el pasado.
A veces pienso que para ellos antes la vida tal vez era más fácil. Tenían una ideología, un trabajo, una casa, los mismos amigos. Pero ahora todo es frágil e incierto y tienes muchas opciones. Tienes que saber mucho y que pensar críticamente. Ya no es tan fácil. Desde 1991, Estonia es de nuevo independiente. Hay grietas en las familias, incluida la de Alina. Me veo como Estonia y también amo a mi padre. Claro que tenemos puntos de vista políticos diferentes, tenemos opiniones diferentes sobre la identidad. Creo que eso le molesta sobre todo a él. Mi mamá me dice, lo estás haciendo bien. Pese a todo, tenemos una buena relación. Entonces, ¿él es pro-Putin? Sí. ¿Eso no es un problema para ti? No. A veces tenemos debates acalorados, pero supongo que es cuestión de tiempo hasta que lleguemos a entendernos. Sin dudas, el tiempo lo dirá. Alina da clases de piano y escribe sus sentimientos en canciones. De regreso a un estilo de vida muy diferente en Hiiumaa, la isla en el oeste de Estonia. Antes cerrada a los visitantes, ahora es un lugar de moda. Aquí encontramos a Britt y Caitlin, dos amigas de la capital Tallinn, que sienten auténtica pasión por esta isla. Les gustan los deportes acuáticos, sobre todo el surf, pero hoy no hay viento suficiente, así que se suspende la sesión. Es una pena que hoy no sea el día adecuado, pero las olas pueden aparecer en cualquier momento. En el Báltico nunca lo sabemos de antemano porque no hay corrientes. Hay que estar ahí cuando viene. Miren esto. Incluso aunque no haya olas. Miren mi cara. Esto sigue siendo genial, fantástico. En Estonia, el mar Báltico se llama Mar del Oeste. Le pregunté por qué y su respuesta fue, mira el mapa. Y evidentemente, el mar se encuentra al oeste del país. Britt y Caitlin se dedican a la organización de eventos. Ambas pasan el verano aquí con sus familias. De 39 y 42 años respectivamente, apenas eran niñas cuando se desintegró la Unión Soviética, pero sus familias todavía ven a Rusia como fuerza de ocupación de su país. Ahora la invasión rusa de Ucrania les hace reflexionar. También empiezas a comprender mejor a tus propios padres que vivieron bajo el yugo ruso. ¿Y por qué los estonios somos así por naturaleza? ¿Cuánta interferencia externa sufrió nuestra identidad en el pasado? La libertad que tenemos desde hace 30 años les parece muy natural a los más jóvenes, pero no se les puede culpar por ello. Muchos en los países bálticos están convencidos de que quiere recuperarlos. Ser miembro de la OTAN es tranquilizador, pero muchos estonios han comprado últimamente apartamentos en el extranjero, muchos de ellos al oeste, por ejemplo, en España. A pesar de las tensiones, la mayor parte del tiempo no están preocupadas. De alguna manera, se han acostumbrado a la guerra. La tranquilidad en Hiiumaa se hace evidente especialmente en días como hoy, el solsticio de verano, el evento más importante del año en la isla. Me da la impresión de que ninguna de ellas podría imaginarse irse de Estonia. Este lugar mágico, Kalana, nos ha atado a la isla de Hiiumaa. No sería demasiado complicado irnos al extranjero con nuestras familias, pero no lo puedo imaginar. Tener que dejar amigos y familia, eso no es tan fácil. Pero por supuesto que lo pensé. Aún más en los primeros días después del 24 de febrero.
Ya teníamos un plan B con la familia. Durante años he visto a los estonios como personas de mente abierta, pero siempre muy cercanas a su patria, ya que se la han robado en varias ocasiones. De Estonia viajamos a Letonia. Nos encontramos en el balneario más glamoroso de Letonia. Hasta el comienzo de la guerra, Jurmala seguía siendo un lugar muy concurrido por rusos ricos. Antaño fue uno de los balnearios más importantes de la Unión Soviética, después de Sochi y Yalta. El chef letón Lauris sabe qué es cocinar para los oligarcas. Todos los grandes del pop ruso solían actuar en Jurmala. Pero ahora Letonia ha cerrado su frontera con Rusia. Muchos festivales organizados por y para los rusos sencillamente han sido cancelados. Así de fácil. Pero nosotros seguimos aquí y eso es bueno. Y el resto... Los ingresos de Lauris han disminuido. A los rusos les gustaba celebrar a lo grande. Sin embargo, también comprende las sanciones contra Rusia. Es igual que en Alemania. Si a una empresa alemana que tenía acuerdos con Rusia le preguntas si ahora la echa de menos, en términos monetarios es posible que lo echen en falta. Pero si lo miras por el otro lado, ya no lo echas de menos. Irse y cocinar en otro lugar no es una opción para él. Lauris creció a pocos metros de la playa. La energía aquí es maravillosa para la gastronomía, porque todo el tiempo, cada día, cada minuto que trabajamos, vemos este bello paisaje. Eso ayuda. Hombre de negocios, pero también letón puro. Eso me ha quedado claro. Para los letones, Rusia es, más que nunca, el enemigo hambriento de poder. Estoy orgulloso de nuestro idioma, porque solo 1,5 millones de personas lo hablan. Quizás incluso menos. Es un legado. Tenemos que conservar nuestra lengua y cuidarla muchísimo. Después de la pandemia de COVID, la ausencia de los clientes rusos no le ha puesto fácil las cosas, pero en el fondo de su corazón letón no los echa de menos. Dejamos la lujosa Jurmala para visitar otro emplazamiento en Letonia, a orillas del mar Báltico. Las ansias de poder de Rusia también determinaron la vida de la gente aquí, en el antiguo puerto naval de Karosta, con su prisión militar en desuso para soldados de la Armada Soviética. Incluso hoy, a uno le pueden gritar aquí si paga para ello. Estaba buscando algo interesante. Me encontré con esto y aquí estamos. Mi esposo me regaló esto por mi cumpleaños. Un fin de semana romántico. Gita y Yanis vienen de cerca de Riga. El precio de esta actividad es de 50 euros en adelante. Recójanlo todo, todo. Todos serán castigados si alguien es un idiota como Thomas. Quieren sentir lo mismo que sentían entonces los marineros soviéticos delincuentes. ¿Puedes respirar ahora? ¿Y ahora? ¿Ya ven? Funciona. En la prisión militar, la obediencia es la máxima prioridad. Los participantes no tardan en acostumbrarse, como Yanis. Está bien, es interesante. Las historias que nos contó realmente me hicieron pensar en los tiempos oscuros de nuestra historia.
En un principio me prohibieron hacer preguntas para no arruinar el tenso ambiente. Después de una hora me atrevo a preguntar con cuidado, ¿para qué diablos hacen todo esto? Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Ahora es diferente responder a una pregunta como esa, porque desde febrero de 2022, muchos colegas han cambiado su uniforme, del soviético al neutral. Hoy en día no queremos tener nada que ver con ninguno de los dos regímenes, ni el ruso ni el soviético, y mucho menos glorificarlos, pero se trata de mostrar la historia. Y con una experiencia como esta, se recuerda mucho mejor. La época soviética aquí fue más o menos como lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Por eso los entendemos y les ayudamos lo mejor que podemos. 3 horas de adiestramiento y transporte de munición pesada. El tiempo parece no terminar nunca, y yo sufro con ellos. Fue un ejercicio realmente interesante. Tuvimos que llevar ese proyectil extremadamente pesado de unos 40 kilos. Eso sin duda fue intencional. Solo 2 de nosotros lo logramos. Entonces me quedó claro lo difícil que es para los soldados en Ucrania defender a su país. Extremadamente difícil. A la mañana siguiente se acabó. Pasar la noche sobre una tabla de madera produce un efecto notable. ¿Cómo estuvo la noche? No fue como en un hotel. No hay aire fresco, moho por todas partes, y luego está este camastro. Pero lo logré. ¿Valió la pena? Definitivamente, se lo recomiendo a todos. Todos llevamos el miedo adentro. Es un trauma colectivo de todos los estados postsoviéticos. Y muy en el fondo, tememos que pueda volver a ocurrir. ¿De verdad hay que hacer algo así? Es extraño, cínico o precisamente todo lo contrario porque ayuda a comprender mejor la situación actual. No logro encontrar una respuesta todavía, pero lo que me llevo es que la amenaza del antiguo ocupante vuelve a ser un problema en Letonia. Viajamos a Riga para entender cuán fuertes siguen siendo las hostilidades entre los rusos, que antaño se establecieron allí, y los letones. En el famoso mercado de la capital letona, con sus llamativos pabellones, me encuentro con Reinhard Krum, director de la Fundación Friedrich Ebert en los países bálticos. Periodista en Moscú a principios de los años 90, más tarde fue primer corresponsal de la agencia de noticias DPA en Letonia. Habla ruso, de modo que mucha gente aquí lo entiende. Me gusta venir aquí porque fui periodista. Lo hacía siempre que podía porque aquí se pueden escuchar muchas historias. Los letones han sido tantas veces sometidos bajo regímenes muy diferentes que se dan muchas contradicciones. Y eso se puede percibir aquí. ¿Qué significa eso? ¿Se refiere a la relación entre Letonia y Rusia? Sí, también. La relación con Rusia, sus detractores y sus partidarios. Muchas personas aquí pertenecen a la minoría rusa y hablan el idioma. Aquí se habla ruso y se habla letón. Antes no se hablaba inglés. Faltan muchos productos porque las sanciones contra Rusia impiden su importación a la Unión Europea. En cambio, se pueden encontrar cada vez más productos de Occidente. No es fácil hablar con personas de ascendencia rusa sobre política y la guerra en Ucrania. Muchos no se atreven a expresar abiertamente su opinión si ésta es favorable a apoyar a Ucrania. Resulta muy interesante, ya que precisamente hicimos una encuesta al respecto muy representativa.
Muchos miembros de la minoría de habla rusa apoyan a Ucrania, pero también hay familias que siguen apoyando a Rusia. Debido a la invasión rusa de Ucrania, el gobierno letón ha cambiado la regulación para los rusos que se establecieron aquí durante la época soviética. Está previsto que se deje de enseñar en ruso en las escuelas por cuestión de principios. Además, se harán exámenes de lengua letona a toda la población. Quien suspenda tendrá que abandonar en algún momento el país, aunque lleve décadas viviendo aquí. ¿Carecen los letones de una identidad común? Esa es una excelente pregunta. Para los políticos más conservadores, Letonia es el país de los auténticos letones. En su momento se les obligó a aceptar a la minoría ruso-parlante, lo que en parte fue correcto. Tras la ocupación soviética, los 3 estados bálticos experimentaron una enorme afluencia de población que ahora forma parte del país. La esperanza aquí, y así lo demuestran las encuestas, es que cuando las personas mayores mueran, los más jóvenes tendrán una relación más positiva hacia Letonia y Europa. En el interior del mercado se vende una gran variedad de pescado ahumado y especias. Un comerciante de especias de habla rusa conversa con Reinhard Krum. Se queja de las sanciones contra Rusia. ¿El negocio funciona con normalidad? No va bien. No hay negocio. El negocio está muriendo. ¿Por las restricciones a la importación? Sí, afectan a la mitad de mis productos. No está permitido importar nada. Si estuviéramos en Rusia, tendríamos dinero. En Riga, la capital de Letonia, hay tensiones entre los antaño ocupantes soviéticos y los orgullosos letones que defienden su identidad. En la comunidad rusa, algunas personas todavía se aferran a los viejos tiempos. Y precisamente Riga se ha convertido en lugar de exilio para muchos rusos procedentes de Rusia que ya no se sienten seguros en casa. Como Elena, una periodista que decidió huir de su país. Antes de la guerra, hicimos prácticas en el extranjero y también participamos en publicaciones financiadas por fondos internacionales. De modo que en Rusia corríamos peligro de ser considerados agentes extranjeros. Y, por supuesto, no apoyamos la guerra. Los fines de semana, Elena y otros periodistas rusos exiliados se reúnen para realizar ejercicios de relajación a orillas del Báltico. A diferencia de Elena, muchos evitan nuestra cámara por miedo a posibles represalias de Moscú. Cuando mi país invadió Ucrania, sentí que no era ético permanecer en mi hogar porque no apoyaba las políticas del gobierno y tampoco podía encontrar una manera de protestar con éxito. Por eso me fui con mi familia. Elena escribe para un periódico letón en lengua rusa. Un regreso a su antigua vida sería demasiado arriesgado. Y aunque el mar Báltico le recuerda a su hogar, echa de menos San Petersburgo. Desde luego quiero visitar a mi madre y ver a mis familiares. Realmente espero que esto termine pronto, aunque nadie puede decirlo con certeza. No es la única rusa refugiada en Riga. Nos reunimos con la actriz Chulpan Khamatova, conocida por la película alemana Goodbye Lenin. Se encontraba en el extranjero cuando su país invadió Ucrania y nunca regresó a Rusia. También trajo a sus hijas de Moscú a Riga. Perdí mi futuro. Todos mis planes como actriz y todos mis planes para obras de beneficencia se esfumaron en un día. Critica el imperialismo ruso y asegura que no puede quedarse callada. Le gustaría decir públicamente lo que piensa en Moscú, pero como persona conocida, eso podría poner en peligro su vida. Todo lo contrario que en Riga.
Esto es un suicidio para Rusia. Porque ahora ya no tiene futuro. Putin y sus amigos le han quitado el futuro al país. Riga está a solo unas horas de vuelo de Moscú. Su proximidad y su popularidad la convierten en un posible objetivo. De regreso a la base soviética en Letonia, a orillas del mar Báltico. La vieja torre de agua del puerto militar ha perdido su antigua función. Ahora trabajan aquí artistas como el letón Egons. Egons tenía solo 9 años cuando Letonia se independizó de la Unión Soviética. Cuando recuerdo la Unión Soviética, la veo aburrida y gris. Así es como veo yo la Unión Soviética. Hoy todo es más colorido, más interesante, más diverso y más abierto. Y la libertad, que para mí es hoy lo más importante, era algo que no existía en la época soviética. Arte letón contemporáneo en un emplazamiento antes cerrado al público y solo accesible para el personal militar. Hoy siguen viviendo aquí muchas de las familias rusas que en su día vinieron por deseo de Moscú. Egons quiere poner en contacto las culturas y conectarlas con su arte. Y, sin embargo, percibo por quién late su corazón letón en tiempos de guerra. Empatizo con ellos, especialmente con los ucranianos. Son los que más siguen sufriendo. Nosotros logramos escaparnos de la Unión Soviética bastante rápido. En tiempos soviéticos, la torre tenía una importancia estratégica para el suministro de agua de Karosta. Antes muy custodiada, hoy contiene arte. Egons me muestra los recuerdos que dejaron los marineros en la pared. Este es del 85. También los hay más antiguos, ¿ves? Del 56. ¿Es importante preservar estas cosas? No lo sé. Así es la vida. Hay cosas que aparecen y cosas que desaparecen. 5 décadas de dominio soviético en Letonia. Mayo de 1950. Esto era un puesto de vigilancia y la gente sencillamente garabateaba cosas. Estarían muy aburridos. Sobre todo letones jóvenes, como Egons, trabajan ahora conscientemente en este antiguo emplazamiento militar, trayéndole nueva vida. En Lituania navegamos a lo largo del istmo de Curlandia, hacia la frontera con Kaliningrado. Esta estrecha franja costera tiene un paisaje de ensueño. Una parte pertenece a Lituania y la otra a Rusia. Al timón va Soteras, quien creció aquí y de niño aprendió alemán por los turistas. Siempre tiene en vista a Rusia, el antiguo ocupante, y opina que Putin nunca superó la pérdida de las repúblicas bálticas. Si vienen, pues vendrán. ¿Qué puedo hacer? Empacar todo e irme a Alemania, por ejemplo, porque mi alemán es mejor que mi inglés. Eso es todo. Soteras ofrece paseos en barco. Mi impresión es que prefiere ignorar las cosas y por eso evita las noticias. No quiero oír todas esas noticias. Solo quiero escuchar que Ucrania gana y entonces volveré a ver las noticias. Pero de momento... Mucha gente en el istmo habla alemán debido a los turistas. Toda la familia de Soteras vive del turismo. Nos invita a su casa, al hotel de su familia, donde hablamos sobre vivir tan cerca de Rusia. Los que tenían miedo ya se fueron. Compraron una casa o un apartamento en España y dejaron su trabajo. Los demás seguimos aquí. El istmo de Curlandia separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia. Su bello paisaje incluye una de las mayores dunas de Europa y también bosques de pinos.
Ausra Feser es la directora del Parque Nacional. Está casada con un alemán. La invasión de Ucrania ordenada por Putin cambió muchas cosas. Muchos turistas cancelaron sus reservas, pero ahora están regresando poco a poco. Los turistas alemanes nos preguntan, ¿Rusia está cerca? Sí, claro, muy cerca, muy cerca. ¿Y tienen reservas para el ferry? Necesitamos saberlo para poder salir rápidamente en ferry si llegara a suceder algo. La frontera con la rusa Kaliningrado atraviesa el istmo. En la parte continental está fuertemente militarizada y cuenta con misiles Iskander estacionados, cuyo alcance incluiría Berlín. Al fondo, se ven unas torres de reciente construcción. Las torres son realmente molestas, porque el paisaje es muy importante para la gente. Eso de allí es un objeto extraño, del que está claro que su propósito es militar y no de telecomunicaciones o algo así. Hasta el 24 de febrero de 2022, esta geógrafa incluso trabajaba con la parte rusa en una guía de viaje conjunta. Tras ese día, rompió todo tipo de contacto, abruptamente. Me provocó un sentimiento tan intenso que ya no quiero tener nada que ver con ese país, con esa gente. Fue un gran dolor, un verdadero dolor. Y tienes la sensación de que ya no puedes hablar con ellos ni mirarles a los ojos porque no podría hablar de otra cosa que no sea la guerra y Ucrania. Los otros temas de conversación que teníamos ya no son importantes. El istmo sería un lugar idílico en Lituania si no fuese por su impredecible vecino. Lituania se independizó de la Unión Soviética recién en 1990. En el continente se encuentra Klaipėda, una ciudad tranquila con un pintoresco puerto y un casco antiguo. Pero también tiene una gran importancia estratégica para Lituania, ya que alberga el puerto de mercancías más importante del país. Allí también hay una terminal de gas natural licuado a la que Jurgita, su directora comercial, nos acompaña. No fue fácil conseguir un permiso para grabar aquí. Las infraestructuras críticas se protegen aún más en estos tiempos. De ahí el reciente despliegue de la Armada en estas aguas. Cuando comenzó la guerra, se tomaron muchas medidas de seguridad adicionales. Por ejemplo, ahora se escolta a los buques que transportan el gas. Tenemos un vecino muy grande que a veces utiliza su poder energético para imponer sus políticas a los países vecinos. Lituania ya ha experimentado situaciones como esta anteriormente. Jurgita cuenta que su empresa lleva ya tiempo sufriendo ciberataques. La terminal funciona desde 2014. Su nombre, Independence, lo dice todo. Antes, Lituania dependía del gas ruso, pero una temprana desconfianza hacia Moscú motivó un cambio hacia la importación de gas natural licuado. Lituania siempre ha advertido a otros países sobre una excesiva dependencia del gas ruso. Por eso criticó la construcción del gasoducto Nord Stream 2, así como su principal valedor, Alemania. Lituania está muy cerca de Rusia. Aunque nuestra frontera con Rusia no sea muy grande, también tenemos la frontera con el exclave ruso Kaliningrado y la frontera con Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia. Especialmente ahora, estar tan cerca de estos países implica para nosotros que la frontera con Ucrania también está muy cerca. Rusia por un lado y los socios europeos por el otro. La orientación de Lituania está clara. Jurgita se pronuncia a favor de la terminal de gas natural, al igual que la gran mayoría del país. La primera impresión es que compartimos el mar Báltico con todos los países que lo rodean. Es algo que nos une y que nos permite elaborar proyectos comunes de cooperación.
Y ahora con Finlandia en la OTAN, casi todos los estados del mar Báltico pertenecen a esta alianza. Unidos contra la amenaza común del otro lado de la frontera. En el puerto de Klaipėda, el pescador Virgis y sus muchachos regresan después de un día de faena. Las zonas de pesca rusas están muy cerca. Desde que comenzó la guerra, las cosas ya no son tan tranquilas aquí. Ambas partes vigilan más de cerca sus fronteras. Por eso suelen toparse con la armada lituana mientras trabajan. Se puede ver la tensión, los drones que vuelan allí. Drones, aviones, helicópteros, más barcos. Hay muchísimos. Yo no le tengo miedo a nada. Si los ucranianos pueden vencer a los rusos, nosotros también. Que vengan nomás, estaremos preparados. Afirman que están dispuestos a luchar por su patria en cualquier momento. La pesca es un trabajo duro, pero es su vida. El Báltico es mi hogar. Crecí aquí y trabajo aquí desde hace 30 años. Ahora mi hijo también está empezando. Lo significa todo para mí. Somos un país marítimo. Para los habitantes de Klaipėda, el mar lo es todo. Virgis y sus muchachos nos invitan a su pescadería. Están orgullosos del trabajo y de su Lituania. Su hijo, Paulus, dice que se alistaría al ejército si fuese necesario, una tendencia en auge en Lituania, y no solo entre los fanáticos de las armas. En el caso de Virgis, se puede sentir cómo en los países bálticos llevan su historia familiar y su experiencia con Moscú en el corazón. Mis abuelos fueron deportados a Siberia, y a sus abuelos los llevaron a otro lugar. Quizás también fueron asesinados. Donde quiera que han aparecido los rusos, no han dejado nada bueno. Toda mi familia fue deportada. Así que ahora los ucranianos están haciendo su trabajo por todos nosotros, no solo por ellos. Así es como pienso. Paulus tiene un título en ingeniería, lo que considera que fue una pérdida de tiempo. Quiere trabajar en el Báltico y defender las tradiciones y los valores de su país, de modo que éste no vuelva a perder su libertad. Un sentimiento que comparten todos los pueblos de los países bálticos.